Ejercicio de operaciones con vectores utilizando el método del polígono. Este es un método de medición directa y para él se necesita transportador y regla. Como ejemplo tenemos tres vectores, los cuales vamos a resolver para obtener un vector resultante. Tenemos el primer vector multiplicado por una constante positiva, segundo vector por una constante positiva y el tercer vector por una constante negativa. Los valores de los vectores están dados aquí abajo. El primer vector, el vector A, está en coordenada rectangular, el vector B en polar y está multiplicada su magnitud por un signo negativo. El vector D está también en polar y signo del ángulo negativo. Significa que este ángulo está tomado con signo horario. El vector B tiene signo negativo y su medición se toma desde el eje X positivo y se toma con sentido de giro horario. Para emplear el método del polígono, pues necesitamos obligatoriamente un transportador y una regla. Este es un método de medición directa. Para sumar los vectores debemos hacer que los vectores que vamos a considerar todos estén con signo positivo, es decir, que sea una suma y que estas constantes que están acá no estén. ¿Cómo se logra eso? Con un cambio de variable. Lo podemos ver en la siguiente hoja. Entonces, los vectores que conforman el vector R tienen constantes con signos positivos, negativos. Necesitamos eliminarlas, o más bien ocultarlas. Lo hacemos con un truco, que es el cambio de variable. Yo puedo decir que tengo un vector que le puedo dar cualquier nombre, un vector T1, que vale 4 veces D. Un vector T2 que vale 2 veces A. Un vector T3 que es igual a menos 3 veces B. Con ese cambio de variable, el vector resultante que voy a resolver sería la suma de T1 más T2 más T3. Bueno, como los vectores originales, como sus datos están dados acá, entonces los reemplazo para obtener los vectores equivalentes. Entonces, T1 es 4 veces D. Entonces, el vector D vale 6 con ángulo de menos 225. Por lo tanto, 4 veces este vector, ese 4, afecta solamente la magnitud. Entonces el vector T1 será 4 por 6, 24. 24. Y el ángulo se mantiene, menos 225. El vector T2 es igual a 2 veces A. El vector A está escrito en coordenada rectangular. Si lo paso a coordenada polar, entonces este vector es menos en X menos en Y, eso equivale al tercer cuadrante. Y me da esta respuesta con sentido de giro horario, ángulo negativo. Entonces, el vector T2, que es 2 veces A, este 2 multiplica la magnitud. 2 por 8, 0, 16. Eso me da 16, 1, 24. El ángulo se mantiene. Este 2 solo afecta la magnitud, no cambia el ángulo. El vector T3 es menos 3 veces B. El vector B original es menos 4 con ángulo de menos 225. Entonces vamos a hacer una multiplicación. Menos 3, menos por menos, nos da más. Y 3 por 4, 12. Y ángulo menos 25. Se conserva, no cambia. Simplemente multiplicamos los vectores T1, T2 y T3 por las constantes y por el signo. Este vector T1, que me da un ángulo de menos 225 grados, también es equivalente a un vector de 24 con ángulo de 135. Este ángulo es el complemento a 360 de 225. Es decir, hay que tomar 360 grados menos 225. Eso nos da este ángulo. ¿Qué representa este ángulo positivo? Pues una medida del ángulo en sentido
antihorario. Esa es la convención con signo positivo. Mientras que este con signo negativo es un sentido de giro horario. Bueno, vamos entonces, el objetivo es resolver el vector resultante. Originalmente era 4D más 2A menos 3B. Con cambio de variable sería T1 más T2 más T3. Ese es lo que tenemos aquí en esta hoja 3, T1, T2 y T3. Entonces, el método consiste en representar en un diagrama, en un plano cartesiano, XY, estos vectores, T1, T2 y T3. Entonces, el primer vector, un vector con magnitud 24, ángulo de 135 grados. Entonces, ángulo de 135 grados medido con un transportador y una magnitud de 24 metros sobre segundo cuadrado. Para representar esta magnitud, ya uno tiene que, como diseñador, tiene que empezar a identificar la escala con la cual va a trabajar, de modo que el diagrama se pueda ver, se pueda evidenciar, se pueda ver bien. Entonces, para este ejercicio me funcionaba bien una escala de 1 en 300. Como un metro tiene 100 centímetros, entonces esto convertido en centímetros sería 2400. Y 2400 dividido 300 nos equivale a 8. Entonces, esta escala de 1 en 300 significa que estos 24 metros, es decir, 2400 centímetros, dividido 300, nos dan 8 centímetros. Entonces, para representar el vector con 24 a 135 grados, tengo que tomar 135 grados y 8 centímetros. Divido esta magnitud entre 3. Eso es lo que me dice esta escala. Nos da este primer vector. Ese es el vector T1. Siguiente vector es una suma. Una suma de vectores se hace coincidiendo cabeza y cola. Entonces, el siguiente vector es el T2. Como aquí ya tengo la cabeza de T1, entonces en T1 pongo un sistema de coordenadas auxiliar, un sistema extra. En ese sistema extra represento al vector T2. Entonces aquí va a estar el vector T2. ¿Cómo es el vector T2? Vector T2 vale 16,124 con ángulo de menos 119,745. Ese menos, entonces lo represento acá, es un ángulo de giro horario. Signo menos es un signo de giro, un sentido de giro horario. Menos 119,7. Como lo tengo que graficar con el transportador, pues lo redondeo. Esto es menos 120, es decir, 120 grados con giro horario. Y la magnitud 16,124. Entonces 16,1 o 16,124 dividido 3. Entonces me da este valor. Y aquí ya tengo dos vectores. Desde el origen tengo T1, T2 y ya voy acá, T1 más T2, me falta sumar T3. Entonces tiene que coincidir cabeza y cola para agregar a T3. Como aquí ya tengo la cabeza del vector T2, aquí pongo un sistema de referencias auxiliar. Y desde ese sistema de referencia, ese nuevo XY, voy a graficar el vector que me falta, que es T3. T3 es magnitud 12, ángulo menos 25. Menos, entonces significa giro horario, 25 grados. Y magnitud 12. 12 en esta escala de 1 en 300 equivale a 4 centímetros. Y este ya sería el vector T3. ¿Cuál va a ser el vector resultante? El vector resultante es el vector R, que empezaría en 0, 0 o el punto donde empezó T1. Y va hasta el último vector, hasta T3, hasta la cabeza de la flecha de T3. Entonces va desde T0, 0 hasta T3. Este es el vector resultante. ¿Qué hago con él? Lo mido, porque necesito calcular esta longitud, la mido con una regla y luego la multiplico por 3 y mido el ángulo. Este ángulo o este otro ángulo que es el complemento, cualquiera, los dos estarían bien. En este caso voy a tomar el ángulo con sentido de giro horario, es decir, que la respuesta la voy a escribir con un signo negativo. Cuando hice la medición de esta longitud y de este ángulo me da
que R es de 14.4 metros sobre segundo cuadrado, o 14.4 multiplicado, pues cuando se multiplica por 3, y el ángulo 172. Para escribir este vector en coordenada polar necesito su magnitud, que es R, y el ángulo medido desde el eje X positivo. Eso sí, teniendo en cuenta el signo, que es signo negativo porque es sentido de giro horario. Entonces, respuesta 14.4 con ángulo de menos 172 grados. Si le calculo el complemento con giro antihorario, entonces sería el complemento a 360. 360 grados menos 172. Y lo otro es expresar la respuesta en coordenada rectangular. Y ya eso es todo.